Por ejemplo, en el caso de la industria joyera, México todavía está en una etapa más artesanal. Aquí en México nos vamos a quedar sin montadores, sin orfebres, sin pulidores. ¿Por qué? Porque pues ya quieren hacer otras cosas. Hoy nos acompaña una mujer que ha sabido unir dos mundos, la joyería y la educación. Melissa Villarreal es emprendedora, educadora y promotora de la colaboración en una industria que históricamente ha sido muy hermética. Con una trayectoria que combina el legado familiar con una visión moderna y sostenible, fundó en Monterrey el capítulo local de GIA Alumni, considerado como el Harvard de los joyeros. Hablamos de propósito, del poder y la importancia del networking y de cómo encontrar tu lugar incluso dentro de un negocio familiar. Hola Melissa, bienvenida a Vía Pro. Gracias. Gracias por aceptar la entrevista. Yo encantada de estar aquí. Gracias por compartir este espacio conmigo. Feliz. No, pues muchas gracias. Hoy es la primera entrevista que hacemos una actividad especial porque la entrevista pasada vino el fundador de la peluchería. Ay, wow. De peluchería y de Peluchemex. Ok. Y quedamos en que a todos los invitados les íbamos a dar un peluche que vaya de acuerdo a su personalidad. Ok. Por eso, ¿verdad? Que te mandé una encuesta Sí. hace un par de días donde las respuestas nos decían más o menos tu estilo de personalidad. Uh-huh. Y eso la empatamos con la personalidad de un animal, que en este caso salió el elefante. Oh. ¿Por qué? Porque los elefantes, así como tú y como la encuesta que te hicimos, uh-huh, son líderes naturales, son protectores de su grupo, muy leales, uh-huh, valoran los vínculos sociales, representan la memoria, la sabiduría y la reflexión. Liderean con calma, pero con gran determinación. Así que tu animal es el elefante. Pues muchas gracias. Vía Pro, mi Proluche. Muchas gracias Proluche. por... lo voy a recordar con mucho cariño y para recordar este momento y esta entrevista. Está increíble. Y además, pues sí, los elefantes para mí tienen valor sentimental porque desde muy chica me decían que tenía muy buena memoria. Entonces, ahora sí que... Pues aquí tengo una afirmación más de que sí es. Salió ad hoc a lo que realmente respondiste. Totalmente me siento identificada con lo que dices. La verdad es que sí. Como tú dices, me gusta pues trabajar en equipo y liderear con asertividad, pero sí siempre incluyendo, por ejemplo, pues a los demás, ¿no? A la manada, como los elefantes, tal cual. Claro, y la memoria que me decías también, oye, sí, es que ¿Sí? Tú también de pequeña también te decían. Desde pequeña me decían, qué bárbaro, ¿qué memoria tienes? Y entonces ahorita que dijiste yo, pues sí, check, sí, sí. O sea, sí me siento como muy identificada, totalmente. Entonces lo voy a guardar con mucho cariño, va a estar conmigo en la oficina. En la joyería y va a ser un recordatorio maravilloso. Para que siempre te acuerdes de este podcast, de este día y obviamente del objetivo principal que además es pues compartir un poco de tu experiencia a nuestra audiencia, ¿no? Digo, primero, quién eres, tu historia y algunas cosas que quiero y me interesan que nos platiques por tu gran experiencia, pero vamos a empezar por eso. Claro. ¿Cómo nace pues tu negocio, Melissa? ¿Por qué empieza el negocio, tu historia? De tus empresas y todo lo que haces. Yo sé que haces varias cosas, pero sí, principalmente, ¿cómo nace tu empresa? Pues mira, siempre he tenido un espíritu emprendedor, desde que tengo uso de razón. Yo estudié educación en la UDEM, esa fue mi carrera, y luego hice una maestría en Boston, también de educación, y en la Universidad de Francisco de Vitoria, también en España, en diferentes temas de educación. Pero estuve algún tiempo en el ámbito escolar y aunque sí me gustaba, yo sentía que como que por ahí no iba, que sí iba a estar involucrada a lo mejor de cierta manera en ámbitos educativos, pero con un giro distinto. Y entonces mis papás se dedican de toda la vida a la joyería fina, empezando por mi abuela materna, que fue la primera que empezó por ahí, pero dije yo, pues, ¿cómo involucro este tema de la educación, pero algo que me apasione un poquito más que lo docente como tal, ¿no? Y entonces me caso y me voy a vivir a Houston con Fernando, mi esposo, y estando allá me topo con una marca de joyería de California y estuve trabajando con ellos varios años y me di cuenta que como que poco a poco me iba encaminando al camino del negocio familiar, como que captó mi atención, me empecé yo a formar más en eso y dije, a lo mejor por aquí puede ser. Y entonces ya regresando de Estados Unidos, vuelvo aquí después de 8 años de casada y ya les digo yo, oigan, me siento preparada para empezar en el negocio familiar de joyería fina y a seguirme formando en ese giro, ¿no? Y entonces, de esa fue la manera en la que yo dije, bueno,
me tengo que educar en una carrera de gemología, tomarme esto súper en serio para como poder apoyar y ir tomando como las riendas y seguir el legado del negocio familiar, pero a la vez sentir también como un compromiso regresando a Nuevo León a nivel industria de esa parte de, ok, y aquí cómo está la cosa del mundo joyero, o sea, cómo está la industria, el estado de la industria. Y era como una situación muy hermética, o sea, antiguamente pues los grandes joyeros que tienen aquí muchísimas sucursales en la ciudad y también en diferentes estados de la República a nivel nacional, pues de la camada de mi papá, que mi papá ahorita tiene 83 años, muchas joyerías muy conocidas, pues era más hermético lo que cada quien hacía, no se vivía un ambiente tan colaborativo y de tanta comunicación, o sea, como que era cada quien su rollo y no compartas las recetas secretas, así como, ¿verdad? Y yo decía, híjole, es que yo tengo ganas de que haya más colaboración porque yo realmente creo que la colaboración es prosperidad, ¿no? Y entonces se me da la oportunidad de fundar el Instituto de Gemología aquí en Monterrey, del capítulo de alumnos aquí en Monterrey. Y entonces me tomo ese reto hace 10 años y empieza esa oportunidad de ligar el mundo de la educación con el mundo de la joyería. Entonces como que ya las dos pasiones se unieron. ¿Por qué? Porque se crea este espacio en donde fomentamos a través de sesiones mensuales que nos juntamos en el club ejecutivo a tratar diferentes temas del mundo de la joyería y del mundo de la industria de la joyería, pero en un ámbito educativo, en el que joyeros aprenden de joyeros y con joyeros y se vuelve un ambiente de comunicación, de colaboración muy padre. Está muy padre. Ahorita voy a regresar al tema de colaboración porque creo que es un tema que tú tienes mucha experiencia. Pero quiero terminar el tema de tu emprendimiento porque creo que hay muchos casos. Me ha tocado platicar con casos de familias, empresas familiares y de que el hijo llega a la época laboral o que va a estudiar y está visualizándose, o más bien desde la familia es, oye, pues tú tienes que estudiar esto porque vas a trabajar en la empresa familiar, o tú te vas a dedicar a esto porque es la empresa de nosotros, o que tu abuelito o es la empresa y tienes que trabajar aquí. O sea, y hay de todo, ¿verdad? Hay la empresa familiar que dice, no, tú elige y tú vete a donde tú quieras, pero obviamente sí te abre te da una ventaja pues ya tener esa puerta abierta en una empresa familiar o esa experiencia que te pueden transmitir. O sea, ¿cómo fue esa decisión? O sea, yo sé que fuiste allá, te educaste un poquito y dijiste, ok, va, regresas y te metiste a ese negocio familiar o a la industria, porque tú abriste tu propio negocio dentro de esa industria. Así es. O sea, ¿qué recomendación le darías a alguien que está en esa situación que tú estuviste y al que está tomando esa decisión de a ver, me meteré a la empresa familiar, pero aunque yo creo que no es mi pasión, porque a lo mejor no saben hasta que no lo prueban, ¿verdad? Claro. ¿Qué recomendación le darías en base a tu experiencia que viviste? Yo creo que es bien importante el autoconocimiento, o sea, el explorar tus pasiones, tus anhelos, o sea, yo creo que hay un bucket list personal, pero también hay un bucket list profesional. Y entonces tienes que ir como palomeando esos anhelos de experimentación profesional que tengas para poder realmente, a la hora de que caigas, a donde caigas, decir, aquí es donde tenía que estar y sentir ya ese estado como de pertenencia y donde se va floreciendo esa creatividad y esa pasión. Porque si no está la creatividad y la pasión ahí, inevitablemente después va a llegar un burnout. Porque hay muchas maneras de ganarse la vida y de ganar dinero. Pero yo siento que el toque diferenciador es la pasión y la creatividad. Y no estoy hablando solamente de carreras creativas, porque también uno puede ser creativo como abogado, uno puede ser creativo como ingeniero, uno puede ser creativo. O sea, ¿cuál va a ser tu toque diferenciador en el mar de abogados, en el mar de ingenieros, en el mar de doctores, en el mar de lo que tú quieras ejercer? O dentro de la empresa familiar, ¿cómo vas a hacer tú cómo le vas a dar tú ese plus que solamente tú le puedes dar? Y entonces por eso siento yo que el ser emprendedor puede traer tanta riqueza, porque en ese camino de retos y de ambiciones y de búsqueda de una pasión y de una identidad como profesionista, te das esa oportunidad en ese caminar a ensayo y error, ensayo y error y ensayo y error. O sea, yo admiro mucho, por ejemplo, chavos que empiezan desde chavitos y, oye, pues puse un negocio con mi primo que están en secundaria o prepa y ya están moviendo, ya les gira. Y no, pues es que pusimos un negocio de una bulca a domicilio y dices, o sea, ¿cómo? No, pues sí, o yo puse una de yogurts, pero vienes y te lo damos en ventanilla y no te tienes que bajar. Por ponerte un ejemplo, lo que tú quieras, ¿verdad? O sea,
qué padre que tengan esa como semilla de arranque desde chavos, que tengan esas ganas de emprender, de innovar, de aportarle algo padre a la sociedad donde vean un nicho de oportunidad, no solamente para ganar dinero, pero sino para sumarle a la sociedad algo padre, algo beneficioso. Se me hace increíble. Sí. Y por ejemplo, obviamente tú puedes llegar, dices, el tema de la creatividad, tú dices, pues yo puedo tener un rol en la empresa familiar que a lo mejor, a lo mejor no me gusta en la joyería, pero sí me gusta el tema de mercadotecnia y yo puedo ser el que empuje la venta de la joyería. Totalmente, el branding. O sea, a ver para qué eres bueno. Realmente. Exacto, o sea, dentro de las empresas también decir, ok, o sea, por eso a mí se me hace tan importante que no nada más lleguen y a ver qué es el chavito, no, o sea, sino tener como un programita desarrollado donde pueda ir explorando cada una de las áreas cierto tiempo para descubrir cuáles son sus habilidades y cómo se acomoda y dónde se siente él mismo y que pueda brillar, ¿verdad? En esa área. O sea, ¿por qué? Porque hay alguien que a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero entrarle, vamos a pensar en la empresa de la joyería. Yo quiero entrar, pero yo no soy people person. Entonces, si a mí me pones a vender, vamos a atorar. Pero soy buenísimo con los números. Ah, bueno, pues entonces tú puedes estar en el tema administrativo, en el tema de finanzas o en el tema de compras cada año cuando se compra inventario para todas las sucursales. Ahí es donde a lo mejor vas a brillar y te encanta y estás emocionado y qué increíble. O a lo mejor, ¿sabes qué? Yo te vendo arena en el desierto, ponme a vender. O sea, como que, pero no van a saber hasta que no tengan ese como sample, como ese bite de decir, ponte ahí tantito, hombre, ponte un par de semanitas a ver cómo te sientes. A ver cómo sientes el reto. ¿Ya? ¿Te gustó o no te gustó? Ok, un poquito de feedback, platícame qué sentiste, qué no sentiste. Y ahora lo que sigue. Incluso, por ejemplo, en experiencias como Disney, que tiene su universidad, los chavos que les gusta irse a una experiencia de Disney a trabajar, los tienen de rol. O sea, los tienen en guest services y luego los tienen en los restaurantes sirviendo crepas en el pabellón de Epcot y no sé qué, y luego los tienen ahí subiendo a la gente a la góndola. O sea, hacen y luego cobrando en la caja de la tiendita, de los souvenirs. O sea, hacen de todo. Recogen la basura, hacen de todo. ¿Por qué? Porque es la única manera de decir, oye, para esto soy bueno, para esto pues como que no me llama tanto la atención o de plano no es lo mío, pero hasta que no lo viven. Exacto. Yo estaba escuchando a una psicóloga que hablaba de su hijo, que es introvertido, y dice, el hijo, pues, en la escuela siempre se distraía, tenía el TDAH, o sea, sí. él se distraía muy fácil, pero se empezó a dar cuenta que cuando estaba en la casa, en la computadora, haciendo páginas web, o sea, está súper enfocado que no, o sea, le hacía ruido y ni volteaba, y se podía quedar horas, y ahí detectó que, bueno, pues los introvertidos a lo mejor, la parte que estimula la dopamina de los introvertidos, tiene que ser algo que realmente te llame la atención. Entonces, si estás probando, como tú dices, la manera de ver, a ver, si tú eres una persona introvertida y estás, y te das, a ver, primero voy a trabajar de esto y luego esto otro, empiezas a ver qué es lo que realmente te hace que te concentres, porque sí se puede concentrar en algo, sobre todo si llegas a estimular la dopamina de tu cerebro, claro, porque es algo que te interesa. Claro. Entonces, creo que es una buena manera esta que dices de, a ver, vamos a probar en distintas partes, en distintos roles, para ver qué es lo que te gusta y en qué eres bueno y que realmente puedas estar ahí bien concentrado. Ahora tú también hablabas me decías del tema de que el emprendedor crea su propia inercia. Sí, totalmente. ¿Y qué pasa cuando un emprendedor pues llega un día y no llega la inercia? ¿Qué puede pasar? O sea, ¿qué pasa con ese emprendedor? Pues yo creo que ahí tiene que haber un análisis de hábitos bien importante y de horarios, porque muchas veces uno no se da cuenta, pero hay ciertos vicios que inhiben las virtudes. O sea, te voy a poner un ejemplo. Redes sociales. Hay emprendedores que no se pueden dar cuenta y que de repente están contestando WhatsApp y todo de trabajo y se meten al Instagram y se les fueron 45 minutos haciéndolo así. Y no tiene nada que ver con la chamba. Y no estoy diciendo no tengas espacios de esparcimiento, válido, pero tenlos planeados y tenlos con intención. O sea, si estás en un horario laboral, exprímelo y di, ok, ¿cuál es el mejor uso de mi tiempo y de mis capacidades? Y X porcentaje del día lo voy a trabajar así, X lo voy a dedicar a esto, X lo voy a hacer a captación de clientes, a recuperación de cartera perdida, esto, pero con intencionalidad. Eso hace toda la diferencia. Y tener rutinas de éxito. ¿A qué le llamo rutinas de éxito? ¿Cómo empiezas tu mañana?
atropellada, te levantas 5 minutos antes de la junta, tienes un Zoom, te lavas la cara y te relames y traes pijama abajo y arriba andas vestido de trabajo, o realmente te bañaste, te preparaste, desayunaste, te hiciste un café, traes tu libreta para hacer apuntes, para tener una reunión seria con la persona con la que, o sea, la intención lo es todo. Es muy diferente tu arranque de mañana con un Zoom atropellado que el cliente no sabe que traes abajo pants de pijama, a uno donde realmente se nota que te preparaste no solamente físicamente en tu vestir y en tu presentación, aunque sea computadora, deja tú la oficina, pero la presencia mental de decir, oye, yo llevo despierto 1 hora, 1 hora y media, yo ya hice ejercicio, yo ya hice mi tema espiritual, lo que tú quieras, meditar, rezar, lo que cada quien sea su asunto. Yo ya me di un tiempo para mí, viendo la ventana, tomándome mi café, ordenando mi día, cómo va a estar la rutina de este día, qué juntas tengo, cuidando, balancear tiempo para mi familia, si hay actividades que tengo a nivel personal también que cumplir. O sea, es muy diferente ese arranque del día a un arranque atropellado y te cambia todo el resto del día y te cambia el mood y te cambia también lo que proyectas a los demás, te cambia también los resultados de ese día, la productividad de ese día. O sea, se vuelve una bola de nieve para bien o para mal. Entonces... Sí. Y tú te hablaste hace ratito del autoconocimiento y creo que eso es bien importante porque cada quien reaccionamos distinto a cierto tipo de hábitos. Y a mí me funciona mucho levantarme súper temprano, hacer ejercicio, tengo una rutina que digo, híjole, me cuesta trabajo salirme de esa rutina del ejercicio, de levantarme temprano, de meditar. O sea, tengo mi rutina ya bien hecha y sé que esa me funciona a mí. Y tal vez no le va a funcionar tal cual a alguien más. Entonces, y tanto me funciona que a mí me motiva. O sea, no me cuesta levantarme temprano. Nada, porque sé que pienso cómo me voy a sentir después y digo, yo me voy a sentir todo el día, me siento con esa inercia que tú dices ahorita. O sea, yo me conozco y sé que para tener esa inercia necesito hacer esta rutina. Y si un día por alguna razón no lo hago, tampoco va a estar en mi mente. A lo mejor haces un pedacito de esa rutina, algo de esa rutina que te pueda ayudar a recuperar y aunque sea no tengas un día pues tan negativo, ¿verdad? Por ese hábito que a lo mejor te falló un día. Entonces es bien importante esos hábitos. Y quiero regresar al tema de la colaboración, que me gusta mucho que dices, oye, en esta Monterrey viste una industria que creo que muchas industrias son celosas en el sentido, en México en general. O sea, yo veo Silicon Valley, nosotros que hablamos mucho con emprendedores, y tú vas a Silicon Valley, te sientas en un café y el emprendedor de al lado puede que esté en tu misma industria, casi competencia, y te puede decir, te enseña su pitch deck, ¿verdad? Y te dice cuál es su problemática que está resolviendo. Entonces, aquí en México sé que sí, a veces nos cuesta. Entonces, tú viste eso, que en tu industria, como en muchas hay, y empezaste este instituto de criminología que o sea, le ayuda al que va a poner una joyería o al que tiene una joyería a saber más de este tipo de diamantes y cosas. Platícame un poquito de cómo lo arrancaste. Se fundó una sociedad de alumnos. O sea, el Gemological Institute of America es el Harvard de los joyeros, básicamente. Entonces, si tú quieres una carrera respetable, profesional en la industria de la joyería fina, debes de estudiar porque hay muchos aspectos técnicos. ¿Por qué digo esto y por qué es tan importante? Porque hoy en día sí está inundado el mercado también de gente que vende joyas que no está preparada para vender joyas. Me refiero a joyas finas. Bisutería, accesorios es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque el conocimiento técnico no es tan delicado y no estás hablando de cantidades de inversión tan importantes, ¿sí? O sea, no es lo mismo comprar unos aretes de 300 pesos que comprar unos aretes de 300,000 pesos o de 50,000 pesos, que los hay, ¿verdad? Y entonces, ¿qué merece el cliente? Merece saber lo que está comprando, merece una compra informada y merece saber si lo que está comprando es una buena compra a nivel longevo. Y si algún día a lo mejor entra en apuros y necesita vender esa pieza, que no se lleve el susto de la vida y que diga, oye, yo la compré a 10 pesos y me dan 2 pesos, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, parte de esa compra informada es que el joyero también esté preparado y formado. Y entonces ahí es donde entra nuestro trabajo de promover lo que hace el Instituto de Gemología de Estados Unidos. Y entonces, esta asociación lo que hace es, tiene sesiones mensuales que nos juntamos en el Club Ejecutivo desde hace 10 años aquí en Monterrey, pero tiene alcance nacional. Ha venido gente de otros estados de la República. Cuando hemos tenido sesiones en línea, se ha conectado gente de Inglaterra, de Dubái,
pues de diferentes lugares que quieren conocer del tema. ¿Por qué? Porque siempre tenemos a expertos en diferentes temas y todo de alguna manera tiene que ver con tema de industria joyera para mejorar en profesionalismo, en prácticas honestas, en transparencia, ahora que también hay tantas inquietudes con que si hay piedras de laboratorio, que si hay piedras naturales, que cómo distingo y que, o sea, todos estos temas de transparencia y honestidad son bien importantes. Y entonces, cuando tienes, por ejemplo, gente que dice, ay, es que me fui, no sé, a Hong Kong y me traje un lote de turmalinas y de esmeraldas y me voy a poner a venderlas, pero sin conocimiento técnico, es muy delicado, porque el que paga los platos rotos es el cliente. Y a nosotros, que haya gente vendiendo de esa manera sin conocimiento, no ayuda a que tomen a la industria en serio y pues como que quema la industria, porque si el cliente tiene una mala experiencia va a decir, no hombre, es que los joyeros, qué bárbaros, es que son unos no sé qué, porque le fue mal con ese joyero o esa joyera en particular, que pues no estaban preparados técnicamente con estudios. Y entonces eso es lo que hacemos nosotros. Promovemos que la gente venga, aprenda y, por ejemplo, aplique a becas al GIA o se vaya a estudiar al Instituto Homológico o estudie en línea o la combinación de ambas, ¿no? O sea, el tema de la colaboración en ese caso es educación y que los joyeros se hagan más especialistas y sepan lo que están vendiendo. Sí. Y también los valores, porque sí. por más que sepan puede que no tengan valores y como quiera pues totalmente, porque de repente nos toca escuchar todavía historias de terror y da mucha tristeza y dices qué lástima, porque la verdad es que es una industria muy seria en la que los proveedores te quemas una vez y ya te quemaste. ¿Por qué? Porque es un tema delicado, es un tema de confianza. O sea, son posiciones de confianza. Por ejemplo, un sacerdote, un profesor, un médico, un joyero, son posiciones de confianza. ¿A qué me refiero? A que llega la persona y la persona no sabe y está confiando totalmente en ti. Tú eres el experto. O sea, una persona que no sabe de joyería va a ver mi anillo y yo le puedo decir que es diamante y yo sé que es un diamante natural. Pero si otra persona le dice que es una zirconia o que es un vidrio o que es no va a saber la diferencia. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento técnico. Y entonces ahí se pueden dar muchos abusos, ¿sí? Y entonces ahí es donde nosotros desde nuestra posición de confianza tenemos que ganarnos esa confianza con el cliente y mantenerla a base de conocimiento. Ahora, además de este tipo de colaboración, hay otra colaboración de la que estamos muy orgullosos. Nosotros hicimos un chat en WhatsApp que se llama Source. Source es un chat en el que estamos muchos joyeros de la ciudad y de otros estados de la República y lo que hacemos es una colaboración para entre nosotros ser la fuente, por eso se llama source, para que la persona pueda resolverle a un cliente. Te voy a poner un ejemplo. Cuando hay ferias de joyería en diferentes ciudades del mundo, pues hay gente que puede ir y hay gente que no puede ir. Pero de repente te pasa que ahí en el chat te escribe un joyero y te dice, oigan, necesito una esmeralda de tal tamaño, de tal calidad, estoy en tal ciudad. Yo te escribo. Y entonces ya continúa la conversación privada y entonces entre ellos se pueden volver su proveedor, ¿sí? Y venderse en plan de joyero a joyero, ¿verdad? Y esa persona salva la venta con su cliente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pudo ir a la feria por la esmeralda, a Las Vegas o a Nueva York o a Hong Kong, ¿verdad? Pero pudo conseguir una esmeralda muy buena, la revisó, le gustó, la compró y yo le ayudé como joyero a vender al otro joyero. O sea, realmente es un espíritu colaborativo. No es, ay, déjame, no tienes, qué lástima, pues entonces pásame el teléfono de tu cliente y yo sí se la vendo. No, es, yo te ayudo, yo te surto, cómpramela a mí, tú véndesela. Sí. Y es win-win. Tú cierras tu venta, mantienes tu cliente, yo te vendí a un precio justo de proveedor joyero, no como si fueras cliente, ¿verdad? Porque si no, pobre cliente al final, ¿verdad? Pero realmente es ese espíritu colaborativo real, o sea, ayudarnos entre joyeros. Y hay producto que yo no vendo porque no es mi giro, pero que yo he recomendado a joyeros y digo, ¿sabes qué? Por ejemplo, Melissa Orofina no vende nada de laboratorio, pero hay gente que de repente busca laboratorio y está en todo su derecho. Oye, quiero un diamante de laboratorio. Yo les digo, yo no vendo eso, yo te puedo ofrecer un diamante natural. ¿Quieres? Sí. ¿O quieres? No, ¿sabes qué? Sí tengo muchas ganas. Bueno, ¿sabes qué? Yo no vendo, pero te puede ir muy bien con fulanito que sí vende. ¿Sí? Entonces, realmente hay un espíritu de colaboración real entre joyeros que hemos estado trabajando y cultivando
10 años. O sea, ahorita el mes pasado cumplimos 10 años con GIA Monterrey, orgullosamente. Así que es... Pues felicidades. La verdad es que me gusta. O sea, el tema de aprendizaje en conjunto, porque obviamente está mejor que entre varios joyeros pues traigan y al que les va a dar el curso. El tema de colaboración en venta, que creo que en otras industrias como la inmobiliaria, por ejemplo, se usa mucho eso de que entre dos inmobiliarias venden, pues uno tiene el cliente y otro el terreno y así. Claro, ¿verdad? claro. Entonces creo que hay industrias que esas dos cosas pues aplica. Yo también tengo doy una plática donde hablo de la colaboración y, por ejemplo, las agencias de marketing. Oye, son dos agencias pequeñas, medianas, y pues hay un cliente muy grande que quiere todo, marketing digital, tal, y pues una agencia chiquita a lo mejor no, pero entran entre dos, pichan el proyecto y ganan un cliente más grande, ¿verdad? Claro. O sea, que hacen esa colaboración. ¿Qué otras cosas has visto? O sea, tanto a nivel nacional, porque tú también has estado en organismos a nivel internacional, Estados Unidos y demás. Sí. O sea, ¿qué otras cosas has visto allá o aquí que todavía no hemos aplicado aquí que deberíamos de aprovechar como negocios mexicanos? Pues yo siento que como más espíritu de investigación, definitivamente, más sed de investigación, es importante la profesionalización de las industrias. Creo muchísimo en que la tecnología puede ser el aliado. Yo sé que hay mucha conversación, por ejemplo, del AI, de los retos y de todo ese rollo, pero yo creo que cada tecnología, cuando llega, cada innovación tecnológica tiene su espacio y su tiempo y su manera de, si bien aplicada, para nosotros puede ser un super plus. O sea, el toque humano siempre va a ser el toque humano. Entonces, el humano domina la herramienta. Pero si estamos conscientes que podemos dominar esa herramienta con creatividad y con ímpetu y con empuje y con esa creatividad, podemos hacer maravillas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la industria joyera, Estados Unidos, Europa, Asia, tienen una calidad de manufactura muy alta y muy profesional, pero se apoyan en tecnología para tener una calidad más elevada de manufactura y más precisa. México todavía está en una etapa más artesanal, que también es muy hermoso ver orfebres y montadores y gente que pule, etcétera, que el abuelo, el hijo, el nieto, el bisnieto, que también esos oficios manuales y artesanales ya se están perdiendo, porque ya las generaciones jóvenes ya no los quieren hacer, que ese es otro tema, que dices, híjole, aquí en México nos vamos a quedar sin montadores, sin orfebres, sin gente que trabaja el metal, sin pulidores. ¿Por qué? Porque pues ya quieren hacer otras cosas. Ya no quieren hacer lo que hizo el papá, el abuelo, el tío. Entonces les enseñan el oficio, pero no quiere decir que vayan a continuar. Entonces también, de cara al futuro de la industria, aquí la pregunta es, y también se necesita involucrar organismos gubernamentales en este tema, es, ¿qué le va a pasar a la industria? O sea, esto tiene fecha de expiración si no le ponemos atención, porque son carreras técnicas, digamos, que van a la baja, pero que se necesitan, porque la industria joyera pues sigue creciendo y sigue habiendo una demanda. Y no hay una tecnología que lo va a reemplazar. Sí podría haberlo, pero tendría que haber inversión y tendría que haber capacitación. ¿Y en otras partes del mundo no hay? Sí hay, pero que hubiera en México, para que también hubiera cada vez más mano de obra local profesionalizada y nacional profesionalizada. Sí hay ciertos pilotos, por ejemplo, hay una marca que se llama Stoller, que la empresa está en Lafayette, Luisiana, y ellos abrieron una planta en Mérida, y ellos en Mérida tienen una operación grande, buena, y ahí adentro ellos hacen, digamos que ciertos eventos como de capacitación profesional para toda esta gente que se dedica a la parte como artesana de trabajar la joyería. O sea, sí hay ciertos como esfuerzos aislados, pero sí hace falta como poner atención a nivel estatal y a nivel nacional de instancias gubernamentales, de crear una cámara de comercio de la industria, así como la hay en Jalisco, que hubiera a lo mejor en Nuevo León, que hubiera en otros estados de la República, porque sí es algo que hay que poner atención, definitivamente. Y para cerrar el tema de las colaboraciones y los organismos, sí, dime. ¿Qué recomendarías a un emprendedor entrar a su industria, que quiere entrar a una cámara? Existen muchas cámaras, a lo mejor muy genéricas, muy generales, no como la que ustedes están formando de joyeros. ¿Qué le recomiendas y por qué? O sea, ¿por qué tiene que entrar? Porque muchos a lo mejor dicen, sí, eso es para las joyerías, o eso es para las inmobiliarias, o los doctores.
Pero en mi industria no, en mi industria yo voy solo porque realmente pues yo voy a decir algo o me van a competir, el miedo que el mexicano usualmente tiene, ¿no? Yo creo que el pensar así te cierra muchísimas puertas, porque la colaboración y el networking lo único que hacen es abrirte puertas. Y curiosamente, y yo sé que de esto se ha hablado muchas veces, las redes sociales tienen muchas bondades, el mundo digital tiene muchas bondades, pero el contacto humano y las conversaciones humanas siempre van a tener un espacio y un poder impresionante que rebasa de muchas formas. Entonces, el poder crear situaciones en las que tú te asocies o te afilies a grupos de tu interés, a organizaciones de tu interés, a nivel personal y a nivel profesional, siempre te van a sumar como persona y como profesionista. Siempre. Entonces, puede ser desde una clase de guitarra, puede ser desde una clase de expresión oral. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma te van a servir. Entonces, a lo mejor dices, oye, es que yo me dedico a... Como mi trabajo como emprendedor es tan específico que no hay una organización a la que yo vea que pueda aplicar. Siempre hay alguna manera de aplicar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una clase de expresión oral o de oratoria, pues te va a servir para argumentar, para desenvolverte, para defender un punto, para vender un producto, un servicio, para convencer a otra persona de por qué te necesita como empresa o como organización o a tu producto o servicio. Tienes que vender una idea o un servicio o un producto. Todos vendemos. Nadie se escapa de vender como emprendedor o dentro de una empresa. O estás vendiendo un producto o un servicio o una idea. Y 80% del éxito está en la narrativa. Pero casualmente estamos creciendo con generaciones de jóvenes que cada vez hablan menos. ¿Por qué? Porque están en la pantalla todo el día, entonces su manera de comunicarse ha cambiado. Las conversaciones humanas de hablar, literalmente hablar, a lo que más terror le tienen es hablarle a alguien por teléfono. Ellos textean o mandan un WhatsApp o mandan un pajarito, o sea, lo que sea menos el contacto humano de hola, bueno, me pasas a fulanito, o sea, es el terror, ¿verdad? Y esa parte es bien importante porque ya se están viendo déficits de vocabulario, déficits de comodidad de interacción social básica y se necesita para prosperar porque desde que nacemos somos seres sociales. Nos recibe un doctor, una enfermera, la mamá te pone en los brazos calientito, te pone la colchita, te pone en el mameluco para que llores. O sea, desde que sales en el hospital y naces, ya hay un contacto humano. Entonces, negarnos esto a nivel profesional y a nivel humano es negarnos nuestra esencia. O sea, somos personas hechas para convivir con personas y para conectar y para prosperar juntos. O sea, no queremos todo el pastel solos, porque nos cae mal. O sea, comerte un pastel solo te da indigestión. Comerte una rebanada a todo dar y reparte las demás rebanadas a los demás. Exacto. Y más que, o sea, el emprendedor que empieza, están pequeños, como usted dice, somos los joyeros, a lo mejor ya los más grandes, a lo mejor, y también se sigue juntando, porque los más grandes van a la Caintra, van a las cámaras grandes que ya están viendo otros temas, ¿verdad? Sí, ya están claro, en otro nivel, están viendo otros temas, pero también el networking no solo es aprender de la industria y no solo es vender, o sea, el networking también es saber qué está pasando allá afuera. O sea, yo me ha tocado en networkings conocer a alguien que me dijo de un esquema fiscal o me dijo de un curso que me ayuda en las redes sociales. O sea, te empiezas a abrirte a otra gente que también trae ideas nuevas. Claro. Y eso siempre es bueno, estar rodeándote de gente buena, que tenga experiencia, que haya pasado por lo mismo que estás pasando o que estén en el mismo momento y que se puedan luego colaborar, hacen negocios, claro, sacan ideas. Entonces creo que esto es algo muy importante, es un aprendizaje que quiero que todos los que estén escuchando pues se lo puedan llevar, ¿no? Y tú ya lo estás viviendo en tu industria y que en cualquier industria puede haber, ¿no? Más claro, que se investiguen. Y experiencias tanto positivas como oportunidades de aprendizaje y retos. O sea, yo sé que hay networking nights que le ponen títulos así padres, tipo Screw Up Nights, y hablan de puro tope de pared. Oye, a mí me pasó esto y lo resolví de esta manera, y a mí esto, o sea, que no son historias de éxito, pero son historias de aprendizaje. O sea, nunca son errores, son aprendizajes. O sea, es lo que te va dando callo a que cada vez te puedas resolver más rápido, más asertivo, con más seguridad, con más efectividad. Entonces, aquí no se pierde el tiempo, al contrario, se aprende y le sigues, ¿verdad?
Sí. Y padrísimo. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando me platicaste de tu negocio. Yo no soy muy joyero ni voy a comprar muchas joyas al año, pero yo no conocía ese esquema, o a lo mejor no me acuerdo de haberlo escuchado, de que pues es algo más personalizado en la casa. O sea, es un esquema distinto. O sea, tú dices, oye, pues una tienda abierta que entras y la ves en una plaza comercial, como cualquier emprendedor se le puede ocurrir, o déjame abrir este negocio, pues tengo que invertir en una tienda, tengo que... Y no, o sea, ¿cómo nace esa idea que a lo mejor viene desde tu familia? Y cuál es eso que vieron y que estás viendo, que es vender lo mismo pero de manera distinta? O sea, yo lo veo como que, oye, pues fue algo creativo, algo innovador y a lo mejor existe desde hace muchos años porque me dices que creo que ya viene de familia, pero platica un poquito de eso. Pues mira, el negocio familiar de la joyería fina con nosotros empezó desde mi abuela materna, la mamá de mi mamá, en épocas que pues la gente viajaba en cortito, ¿verdad? Mi abuela siempre fue muy exótica y viajaba a Hong Kong y viajaba a la India y se empezó a traer pues gemas que le llamaban la atención y ahí empezó a emprender en esto, ¿verdad? Y luego mis papás al casarse, mi papá vendió su negocio de publicidad. Él tenía un negocio muy padre de anuncios publicitarios. Lo vende y dice, bueno, ¿ahora qué sigue? Pero el ahora que sigue se le ocurrió a punto de casarse, ¿no? Entonces mi mamá con mucho amor bueno, pues entonces ¿ahora qué sigue? Los dos, ¿verdad? Y ahora sí que el ejemplo de pareja emprendedora desde mis papás también. Y ahí fue cuando mi abuela les dice, ¿por qué no exploran a ver si les gusta este mundo, verdad? Y entonces ellos en su luna de miel se van, cuando normalmente las parejas de la generación de nuestros papás se iban a Acapulco y así más tranquilo, más cerquita, mis papás se fueron a Japón, se fueron a Tailandia, se fueron a Hong Kong y empezaron y luego mi papá regresó muy emocionado y mi mamá y empezaron a estudiar en el Instituto Gemológico de Estados Unidos, que en esa época en vez de estar en Carlsbad, California, que es donde está ahorita, estaba en Santa Mónica, California, y en esa época vivía el fundador del instituto, ¿verdad? Y él, ese fundador, pues fue Richard Littlecote, fue el mentor de mi papá. O sea, como que mi papá era el único mexicano en ese momento que iba al instituto, ¿verdad? Y entonces le agarró mucho cariño, le presentó a joyeros de Nueva York que él quería de muchos años, a joyeros ahí en California. Entonces mi papá empezó a formarse profesionalmente, ¿verdad? En joyería. Y fue el primero que empezó los appraisals, los avalúos aquí en Monterrey. Y entonces como muchas cosas muy especiales. Mi mamá estudió diseño de joyería por correo, entonces iba y venía al examen y luego iba al dibujo y venía por correo antiguo. O sea, toda una faena, pero lo lograron. Y pues yo crecí con eso. O sea, yo crecí en el mundo de la joyería hermosísimo, pero era un mundo distinto porque no eran unos horarios de empresa normal. Mi papá lo podías ver un lunes con un cliente y un martes a las 12 del día regando el jardín tan tranquilo, ¿verdad? Y el miércoles iba de viaje y el jueves, o sea, muy dueño de su agenda. Y mi mamá también, porque es la libertad que te daba ese mundo, porque además siempre fue por cita, en oficina por cita. Y entonces tenían esa flexibilidad que a mí me permitió tener una niñez con mucha atención de mis papás, teniéndolos muy presentes, viajando también con ellos. Nos llevaban a viajes de trabajo de chicas. Yo tuve oportunidad, gracias a Dios, de pues, ir a Europa desde muy chica, ir a San Francisco, ir a Nueva York y vivir en un mundo de adultos, porque aparte nos llevaban a restaurantes de esos así fancies de 7 tiempos, porque era lo normal cuando ibas con proveedores y cuando ibas con... Es un mundo muy padre, glamoroso y también como de familia con familia, o sea, familias joyeras socializando con familias joyeras. Es muy bonito porque abuelos con abuelos, papás con papás, y ahora hacemos negocio hijos con hijos y en un futuro van a ser nietos con nietos, entonces es muy bonito. ¿Y qué pasa? O sea, porque eso se puede trasladar a muchos tipos de negocios. O sea, yo a lo mejor ahorita no se me hubiera ocurrido, o alguien que traiga un negocio en mente que diga, híjole, es que no tengo inversión. Pues ahorita con internet puedes tener clientes en línea, leads, te pueden llegar con una página de un negocio que todavía no exista y haces una prueba.
Y de repente, ¿sabes qué? No tengo una tienda física, pero puedes venir aquí a rentas una sala de juntas en un lugar y te vendo esto, ¿verdad? Digo, en tu caso es algo bien personalizado, eso obviamente es algo que tiene mucho valor, o sea, tiene que ser, no puede meter algo muy, muy económico de esa manera, ¿verdad? Pero hay maneras que aquí la cosa es la creatividad que el emprendedor se puede llevar, porque no todo es invertir y abrir una tienda física o así. Claro, y en nuestro caso hubo oportunidad. Mi papá planeó en su momento, en los 90s, abrir una tienda física ahí en la zona de Calzada del Valle, pero luego ya por decisiones personales dijo, ¿sabes qué? Prefiero tener más tiempo, más flexibilidad de tiempo, y ya se quedó por Cita, y la verdad es que fue una fórmula que les funcionó muy bien, y es una fórmula que a mí hasta ahora también me ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Porque siento que me da balance en mi vida personal, balance en mi vida familiar, además de darme esa satisfacción profesional. Y creo yo que cada quien dentro de su nicho puede buscar ese balance con la fórmula que más le convenga, pero definitivamente hoy en día hay muchísimas maneras, como dices tú, entre redes sociales, aplicaciones para crear contenido y marketing de producto o de servicio, ventas en línea, todo, o sea, realmente tiendas, envíos, todo está sumamente fácil, digitalizado a través de aplicaciones y además en diferentes presupuestos según tus necesidades. Entonces, realmente sí tiene sus retos, pero a la vez el ser emprendedor nunca habría sido tan fácil en muchos sentidos, ¿sabes? Claro, porque también todas las ventajas que me acabas de decir, muchas son de, a ver, pues tú, tu tiempo y así, pero al cliente también, o sea, está el cliente que dice, pues yo no quiero que me vea, hay gente que no quiere que lo vean en la tienda, ¿verdad? Totalmente. Comprando una joya o incluso eso, yo sí sé que existen los carros, o sea, yo te llevo tu carro a tu casa para que tú lo veas en vez de que tú vayas a la agencia. Y obviamente tiene que ser cierto tipo y cierto margen que tenga que tener ese producto, pero pues está esa oportunidad y estás escuchando al cliente, que el cliente es lo que quiere a veces, la comodidad, paga por esa comodidad y privacidad también, ¿no? En sí, de hecho, tanto los clientes de la joyería familiar, Marco Antonio, como la joyería mía, Orofina, esa es una parte muy importante. La privacidad de la clientela es vital. Es gente que no le gusta dar show, es gente que no le gusta que sepan cuánto compras, si sale, si no sale, si sube, si baja. Así les gusta y es parte del plus que nosotros ofrecemos. Amén del plus de que yo también no te estoy cobrando en las piezas que te vendo el overhead de tener un local, 3 o 4 guardias de seguridad, de la iluminación súper especializada, toda la nómina de miles de vendedores. O sea, es un trato mucho más personal. Y sí, obviamente es un negocio, ¿verdad? Y hay un margen, pero no es un margen tan amplio como muchas de las joyerías comerciales que están establecidas, que tienen muchos otros gastos fijos que no tienen nada que ver con la pieza, pero que tienen que impactarle al precio etiqueta, porque sí es inevitablemente, porque pues si no el negocio no sobrevive. Tienen que pagar renta, tienen que pagarle al guardia, tienen que pagarle al vendedor, tienen que pagar lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues está muy interesante y eso se puede trasladar a muchos negocios de los que nos están escuchando y que es una manera de poder innovar en la industria en la que estén a lo mejor ahorita, puede ser una buena idea para alguien. Totalmente. Para cerrar esta sección, platícame hacia dónde va el futuro de la joyería, o sea, el tema de la sostenibilidad, el tema del upcycling, que yo no lo conocía, tú me platicabas de eso, del upcycling, de la trazabilidad. Platícame un poquito hacia dónde va. Fíjate que el upcycling es un tema que me apasiona muchísimo. Hace 2 años, si mal no recuerdo, tuve la fortuna de que me invitaran a un summit en la Universidad de Harvard en Boston sobre hacia dónde va la industria joyera, sobre todo de cara al cambio climático también, porque el mundo de las gemas naturales pues depende de los recursos naturales, ¿no? O sea, depende de lo que hay en los depósitos, en las minas, y el clima está cambiando, en las aguas, en el caso de la perla. Y es un reto. ¿Por qué? Porque el clima está cambiando, las aguas se están calentando, la cosecha de la perla, por ejemplo, se adelanta y entonces las ostras se abren antes y entonces ya no llega la perla de esa cosecha al tamaño o a los milímetros que los granjeros de perla querían, y entonces a lo mejor pues te van a vender una perla de 9 o 10 milímetros, pero ellos la tenían proyectada en 13, 14 milímetros y hubiera sido una cosecha con un yield, o sea, con una ganancia mucho mayor.
Y entonces todo eso cómo impacta. Y también a la vez, ¿cuál es nuestra responsabilidad social y ecológica con el medio ambiente, nuestro compromiso? Y entonces todas estas conversaciones fueron parte del análisis de esta cumbre a la que me invitaron. Y el tema del upcycling para mí es apasionante porque Orofina se orgullece en decirle a nuestros clientes que pueden traer sus piezas de joyería fina, siempre y cuando sea joyería de 14 o de 18 quilates, por ejemplo, y que se las podemos remodelar o reparar, pero tomando en cuenta el oro que ellos ya tienen. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú me traes una argolla que pesa 5 gramos de oro y quieres que te haga unos aretes y los aretes pesan 12, en vez de yo venderte 12 gramos de oro para tu diseño, voy a tomar esa argolla, la voy a fundir, voy a aprovechar ese oro y ahora en vez de venderte 12 gramos de oro, te voy a vender 12 menos esos 5. Y entonces al yo tener que hacer sourcing de menos oro, le estoy ayudando al planeta. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando un oro que ya estaba en circulación, ¿sí? Y de la misma manera las piedras. Si ya las uso, las cambio, las rediseño y la persona ya tiene una pieza nueva, innovadora, creativa que le encanta, pero era parte de esa pieza, era algo que ya tenía, yo estoy aportando algo bueno al medio ambiente. ¿Por qué? Porque estoy usando menos recursos, sí, ¿verdad? Entonces a mí el upcycling me apasiona. Y también la gente es bueno para su cartera, es bueno a nivel emocional porque es algo que ya tenían y que a lo mejor tiene un valor sentimental, padrísimo. Y ahora es algo nuevo que viene de algo que ya tenían, entonces... No pierden esa pieza. Es un win, sí, exacto, sí. Y es un win-win por todos lados. Y entonces ese es el upcycling que hacemos en Rofina. Qué padre, qué padre. Pues mira, vamos a pasar a una sección distinta donde te voy a hacer varias preguntas y son respuestas más concretas. Súper. Los retos más importantes que tienes actualmente en tu negocio. Pues actualmente ahorita es seguir promoviendo el tema de la transparencia y de la profesionalización. Como te decía, hay mucha gente vendiendo joyería que no está preparada y que es importante por protección del consumidor que sí se prepare antes de vender joyería fina. Sí. Entonces, seguir promoviendo esas buenas prácticas de transparencia también, sobre todo ahora de cara a que hay mucho, pues, joya natural versus de laboratorio sintética, que en los talleres de joyería la gente sea seria y profesional y a la gente le dé lo que le corresponde, ¿verdad? O sea, la gente confía y te da la pieza, le das lo que te dio. O sea, que no haya ningún tipo de switch de nada, revisar los joyeros que realmente sean las piezas de su cliente. O sea, todo ese tipo de procesos de tranquilidad y confianza, que no haya ningún tipo de atajos, ¿sí? Que se tomen muy en serio todo ese desarrollo profesional y todos esos pasos que son para la transparencia, que al recibir una pieza delante del cliente la revisen con aparatos, que le enseñen al cliente cómo identificar su propia pieza y que al devolvérsela le enseñen que era la misma pieza. Eso es clave. Un microscopio, una lupa de 10 poderes, decirle, mira, aquí tiene tu piedra este detallito por dentro, ¿se lo ves? Sí. Bueno, cuando te la dé, ahí va a estar. Y lo vas a volver a ver. O sea, darles esa parte educativa en donde ellos también se sientan involucrados en el proceso y se sientan con la confianza de decir, mira, aquí no hay secretos, aquí lo que es, y lo que les doy me van a dar. Esa parte es clave, pero no todos los joyeros la dan, y es importante seguirlos motivando y educando a través de las sesiones que hacemos a que ese es el espíritu profesional del joyero serio. Sí, ¿no? Sumamente importante Así ese tema. Ahora, ¿alguna solicitud para que tengas tú para los servidores públicos que nos ayude a mejorar nuestra comunidad? Pues mira, yo te diría, de cara a lo que platicábamos hace ratito con el tema de las pantallas, a lo mejor se puede empezar con los colegios, el limitar o el prohibir el uso de celulares personales de los chavos y de los chavitos, que lo usen más en la tarde en sus casas. Creo que hay un movimiento que se llama No es Momento, a lo mejor Pilar te platicó, que está muy interesante, Los que vamos habla a entrevistar de todo ese ellas. tema de los celulares. Sí. El tema de la socialización humana. Las generaciones nuevas, hacer campañas, hacer brigadas, hacer trabajo de conexión humana para que nuestras generaciones aprendan otra vez
a tener esas habilidades de desarrollo de contacto humano para podernos asociar, para poder trabajar en comunidad y para poder prosperar como sociedad. El famoso hablando se entiende la gente, pues la gente ya no se está hablando, literal. Entonces, ¿cómo promovemos a nivel, cómo promovemos espacios de convivencia en nuestros jóvenes y niños? Y no hablemos del déficit del COVID, que estuvieron aislados 2 años y algunos en etapa crítica de desarrollo lingüístico y de habilidades sociales y afectivas. Eso ya es otro tema, yo no soy psicóloga ni nada, ni pretendo ser, pero definitivamente hay un déficit. ¿Y qué vamos a hacer con nuestra sociedad para trabajar en eso? Porque son las futuras generaciones de nuestra sociedad que van a estar trabajando. Son nuestros futuros emprendedores, nuestros futuros empresarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no se saben asociar con otras personas y conectar, realmente conectar a nivel humano y a nivel profesional? Y es algo que hay que hablar y hay que planear. Okay. Muy bien, ahora esas preguntas son para que me hagan una radiografía tuya, Melissa. O sea, son muy concretas. Es, ¿algún libro que te marcó y por qué? Pues me encanta. Hay un libro que se llama Los Cartier, que está hecho por Francesca Cartier-Bickel, que la conozco. Ella es parienta de la familia Cartier, pero es historiadora. Ella estudió en Oxford y en vez de meterse al mundo de la joyería como joyera, que era parte de lo que platicábamos, les dijo a los fundadores de la marca, les dijo, yo también voy a ayudar pero mi fuerte es la literatura. Entonces dijo, yo voy a hacer la historia de la marca y entonces se fue a la villa del bisabuelo fundador en Francia, recuperó cartas perdidas, toda la travesía de cómo funda la marca y luego se la delega a los 3 hijos y cada hijo se encarga de un mercado distinto. A uno lo manda a abrir mercado de Estados Unidos, a otro lo manda a Asia y a Rusia y al otro lo manda a Europa. O sea, un verdadero genio de su época, increíble, y habla de legado familiar, habla de intención. Está increíble el libro porque realmente le ves muchas habilidades aplicables y muchos skills aplicables al mundo emprendedor, porque eran nada. Es como creció un monstruo de marca desde semillita. Está espectacular el libro. Okay, ahora, una serie o película que le recomendarías a alguien para que te quiera conocer mejor. Pues mira, no sé si conocer mejor porque la vara está muy alta, pero me encanta The Chosen. Es una serie que me fascina porque ves, en muchos de los personajes, ves muchas áreas de oportunidad y cómo se van puliendo con el amor y la caridad y la fe en la persona, independientemente de si profeses una religión o no. A nivel espiritual y a nivel humano es una belleza de serie porque tiene muchas enseñanzas de cómo pudiéramos ser una mejor persona y una mejor sociedad, definitivamente. ¿Y qué significa para ti la familia en una palabra? Amor. Ahora, un hábito diario o ritual que crees que ha sido la clave para tu éxito. Pues son 2, el ejercicio y la oración en las mañanas, que no le fallo. Y bueno, mi tacita de café, que el olor es lo mejor del mundo. Ahora, ¿qué haces para ser feliz? Reír a carcajadas lo más que pueda y agradecer. Ahora, ¿qué consejo te hubiera encantado recibir antes de empezar tu carrera? Confía. ¿Tienes alguna regla no negociable para cuidar tu bienestar? Sí, mi familia y mi salud primero. Ahora, ¿con qué palabras describirías tu estilo de liderazgo? Asertivo e incluyente. Ahora, esta es nueva que quiero saber. ¿Qué emoji te identificaría? ¿Emoji? Yo creo que el que está con los ojitos cerrados y la lengüita así de... porque siempre ando corre y corre como loca, pero muy feliz y muy emocionada por el proyecto en puerta que siga, por el reto que siga. O sea, siempre estoy al 100. Ahora, ¿qué herramienta te ha ayudado a ser más productiva? Pues hay muchas muy buenas, pero me fascina Canva. O sea, la flexibilidad que tiene para crear ideas y comunicarlas de una forma visual y colorida se me hace increíble y muy fácil de usar además. Y ya para finalizar, si hubiera un soundtrack de tu vida, ¿qué canción escogerías? ¡Qué bárbaro! Pues me encanta la de Soy como quiero ser, de Luis Miguel. Ok, súper bien. Pues así vamos a hacer tu radiografía en el podcast para que tengas tu radiografía con esto que nos acabas de responder. Y pues muchas gracias, Melissa. La verdad es que ya no platicamos, la verdad es que yo
conozco a Fer y también después yo creo que amerita otra entrevista hablar del tema de emprendimiento en pareja, que ustedes, pues una pareja de emprendedores que se la congenian muy bien. Fer me ha platicado algunas de las prácticas que tienen y creo Buenísimo. que muy admirables. Ya eso será para otra entrevista. Me encanta, puestísima, por favor. No, ya pues, sabes, claro. Muchas gracias, Melissa, y muchas felicidades. Gracias, un gusto y gracias, Pro. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube para que no te pierdas ningún episodio. Y si nos quieres apoyar aún más, déjanos una reseña o un comentario y nos vemos el próximo episodio de Be a Pro.